Capítulo 3. El comienzo del movimiento telerrealismo. El movimiento y sistema telerrealismo iniciará su desarrollo mediante guiones de cortometraje literario cinematográfico. Telerrealismo. Esta decisión no responde a una invitación artística ni narrativa, pues el movimiento también contempla el desarrollo de guiones de largometrajes literarios cinematográficos desde su origen. Se trata de una decisión estratégica orientada a probar y fortalecer el movimiento y sistema antes de expandir los escenarios de mayor alcance. Yo como fundador he considerado que un cortometraje de guión literario cinematográfico constituye el formato más adecuado para iniciar este proceso, ya que facilita su lectura, exposición, análisis y discusión en diferentes espacios culturales y educativos, permitiendo observar la reacción del público y perfeccionar el método de presentación de telerrealismo. Los primeros guiones literarios y cinematográficos escritos de cortometrajes estarán conformados de manera orientativa por 12 a 15 escenas, estructura que yo como fundador adopto para favorecer la claridad narrativa, la reflexión y la participación del público durante esta etapa inicial. En el ámbito radial, yo como fundador utilizaré inicialmente los cortometrajes de guión de mis propios guiones, creados por mí mismo, para considerar que permitan una mejor interacción con la audiencia, facilitando la lectura en un solo programa y ofreciendo la posibilidad de evaluar el impacto del género antes de presentar las obras de mayor extensión. En el ámbito educativo, el sistema telerrealista comenzará mediante experiencias piloto en diferentes lugares y espacios antes de realizar actividades de alcance institucional. Yo como fundador busco desarrollar encuentros con uno o dos o varios salones de clase, utilizando cortometrajes de telerrealismo como herramientas de lectura, reflexión y diálogo. Posteriormente, cada institución educativa podrá decidir de común acuerdo con el guionista o expositor la modalidad de implementación del telerrealismo. El movimiento reconoce dos niveles de aplicación. Nivel de aula, donde la experiencia se desarrolla únicamente con uno o varios salones. Nivel institucional, donde la actividad involucra a toda la comunidad educativa mediante un evento general. Ninguno de estos niveles tiene mayor importancia que el otro. Ambos hacen parte del proceso natural de crecimiento del movimiento telerrealista y podrán realizarse según las condiciones de cada institución. El propósito de esta etapa inicial consiste en construir una base sólida de experiencia que permita formar en el futuro a nuevos guionistas telerrealistas, docentes, locutores, directores de medios y además personas interesadas en difundir el movimiento con fidelidad a sus principios. Por esta razón, el movimiento telerrealista entiende que todo gran proyecto comienza con pequeñas experiencias, cuidadosamente observadas, evaluadas y perfeccionadas. Cada cortometraje de lectura, cada práctica piloto y cada visita a un salón de clase constituyen parte del proceso fundacional que permitirá consolidar el movimiento antes de su expansión a escenarios de mayor alcance. Además, el telerrealismo reconoce dos formas principales de aplicación: la modalidad educativa y literaria, la modalidad audiovisual cinematográfica. Ambas comparten los mismos principios, pero cumplen funciones diferentes y por tanto siguen metodologías distintas. Modalidad educativa y literaria. Cuando un guión
telerealista sea presentado en colegios, universidades, clubes de lectura, emisoras de radio, programas de TV, bibliotecas o cualquier otro espacio de formación, la lectura de la obra no constituirá el final de la experiencia pedagógica, sino el comienzo de un proceso de reflexión. Una vez concluida la lectura del cortometraje o del largometraje, el guionista, expositor o docente desarrollará un espacio de análisis donde podrán abordarse las culturas presentes de la obra y las tensiones que dieron origen al conflicto narrativo. Esta parte es obligatoria en telerealismo. Esta parte es obligatoria. Cada vez que un guionista o expositor lea una obra, esta parte es obligatoria para el amplio conocimiento y fortalecimiento pedagógico de los estudiantes en dicha presentación, y no solamente de los estudiantes, sino en los diferentes espacios, emisoras, canales de televisión, etc. Desarrollar un espacio de análisis. Tendrán que abordarse las culturas presentes en la obra y las tensiones que dieron origen al conflicto narrativo. El expositor tendrá libertad para seleccionar las culturas o tensiones que considere más relevantes dentro de esa misma obra expuesta. Permitir que sean los estudiantes quienes las identifiquen o combinar ambas metodologías según las características del guión. Este espacio buscará comprender cómo los personajes interpretaron la realidad, cuáles fueron los errores del juicio que cometí. Este espacio buscará comprender cómo los personajes interpretaron la realidad, cuáles fueron los errores que cometieron, cómo dichos errores perjudicaron el conflicto y qué alternativas habrían permitido resolver la situación desde una perspectiva más consciente y orientada al bienestar. El propósito de esta reflexión no consiste en juzgar a los personajes, sino en utilizar sus experiencias como herramienta educativa para fortalecer la capacidad crítica, la conciencia, el propósito personal y el bienestar social de los estudiantes. El telerealismo entiende que una historia no solo puede entretener, también puede formar la mente del lector para imaginar una sociedad donde el conflicto no nace de la maldad deliberada, sino de errores humanos que pueden comprenderse, corregirse y superarse. De esta manera, el análisis posterior convierte cada guión en una experiencia pedagógica que trasciende la narración y aporta enseñanzas útiles para la vida presente y futura de quienes participan en ella. Modalidad cinematográfica. Cuando un guión telerealista sea adoptado al lenguaje audiovisual por una productora, un director o cualquier organización de la industria cinematográfica, el proceso reflexivo descrito anteriormente dejará de ser un requisito y pasará a ser completamente opcional. La finalidad principal del cine es construir una experiencia audiovisual capaz de emocionar, comunicar y entretener al espectador. Por esta razón, ningún director está obligado a incorporar una conferencia, una explicación, un análisis posterior de las culturas o tensiones presentes en la obra. Si el director decide incluir una reflexión final, un conversatorio, un material complementario o cualquier recurso pedagógico adicional, podrá hacerlo libremente, pero dicha decisión pertenecerá exclusivamente a su propuesta artística y no constituirá una obligación del movimiento telerealista. El telerealismo respeta
plenamente la autonomía creativa de quienes adapten sus obras al lenguaje cinematográfico. La escultura del telorrealismo. Los guiones telorrealistas podrán utilizar costuras previamente desarrolladas por otros actores del movimiento, construir nuevas esculturas, siempre que éstas representen realidades humanas auténticas y puedan relacionarse con la vida cotidiana de las personas. El objetivo del movimiento no consiste en inventar conceptos artificiales, sino en identificar, estudiar y desarrollar aquellas culturas que contribuyan al crecimiento de las personas, de la familia y de la sociedad. Cada cultura presentada en una obra deberá mantener una conexión clara con la experiencia humana real, permitiendo que el lector o el espectador pueda reconocerla en su propia vida. El valor de un guión telorrealista. Dentro del movimiento telorrealista, el valor de un guión no depende exclusivamente de ser producido por la industria cinematográfica. Un guión conserva plenamente su valor como obra cultural y educativa, incluso cuando nunca llegue a convertirse en una película. Podrá ser leído en instituciones educativas, utilizado en emisoras de radio, estudiado en procesos de formación docente, analizado en clubes de lectura, difundido mediante revistas especializadas y presentado en otros espacios dedicados a la construcción de la conciencia y cultura. Bienestar social y cultura. Por esta razón, el telorrealismo amplía el campo de acción tradicional del guión. El guionista deja de depender únicamente de la aprobación de una productora para compartir su trabajo con la sociedad. Su obra puede convertirse en una herramienta educativa, cultural y social desde el momento mismo en que ha sido escrita. En consecuencia, el movimiento telorrealista aspira también a formar docentes, comunicadores, lectores, investigadores y además profesionales capaces de utilizar estas obras como instrumentos para promover la reflexión, fortalecer la conciencia y contribuir al bienestar social y colectivo. Algunos puntos claves interesantes del telorrealismo. El telorrealismo no solo es un género literario y cinematográfico. El telorrealismo contiene elementos de varios campos: narrativa y guión, cine, radio, literatura, televisión, entrevistas, etc. Educación, porque busca formar a través de la reflexión posterior a la lectura. El guión se lee, después se analizan las culturas, se analizan las tensiones, se dejan enseñanzas, se forma la conciencia del estudiante, formación de docentes, guionistas y comunicadores. El telorrealismo integra 4 dimensiones inseparables. Una dimensión narrativa, una dimensión cinematográfica visual, una dimensión cultural y una dimensión pedagógica. Dimensión narrativa corresponde a los guiones. Dimensión cinematográfica visual corresponde a los guiones convertidos en productos audiovisuales cinematográficos como producciones, películas, telenovelas, series, animaciones, audiovisuales. La dimensión cultural corresponde a las culturas que desarrolla cada obra. La dimensión pedagógica corresponde al proceso de reflexión, análisis y aprendizaje que puede acompañar la lectura en contextos educativos. Cabe destacar que esto no significa que el telorrealismo pertenezca a la pedagogía, significa que incorpora una metodología pedagógica cuando se utiliza en escenarios educativos, mientras que en el cine esa metodología es opcional. Bueno.